ahora que ese mismo terrorismo que ya ha vencido hace más de 11 años se utilice para dividirnos, me parece algo realmente muy triste. Voy a dejarlo en muy triste. Y estos últimos días, donde ya se ha hecho que se divida a las asociaciones de víctimas del terrorismo, lo que nunca había acontecido, me parece aún más triste. Pero te diré, esos gritos, esos eslóganes que dicen que es libertad de expresión, me parecen que es una indignidad y una falta de respeto a todas las víctimas del terrorismo y a toda la sociedad española. Nos hicieron mucho daño. Y yo, como siempre dije, el terrorismo nos hizo mejores en que nos hizo más fuertes para hacerle frente con el imperio de la ley. Pero también es cierto que el terrorismo en alguna ocasión no sacó lo mejor de nosotros mismos. Y en algunos parece que dejó alguna secuela de ese tipo. Bueno, pues muchas gracias, ministro, por acudir a esta cita. Candidato por Cádiz, número 1 por Cádiz. Dicen que a veces es todo un lujo tener a alguien de importancia del gobierno en Madrid cuando uno representa una provincia tan necesitada de representación y de apoyo como Cádiz, ¿verdad? Yo creo que en primer lugar, es un lujo y un honor ser candidato, y en este caso del Partido Socialista Obrero Español, por una provincia como Cádiz, que como bien sabes, y sabes también como yo mejor, que es la cuna de nuestras libertades. Y también estoy contigo, es importante tener representación importante y también representación comprometida en Madrid, porque Cádiz es una provincia que ha necesitado y necesita todavía más inversión, que se le ponga todavía más el ojo en la misma. Pero yo creo que en estos 4, ahora hablaremos, pero en estos 5 últimos años, Cádiz ha cambiado en positivo, y por eso es consecuencia de haber puesto el radar en la provincia de Cádiz, lo que ha hecho el gobierno central. Pero podemos hablar de como tú entiendas más oportuno, ¿no? Fernando, ¿cómo fue la decisión de presentarse por Cádiz? ¿Cómo fue el momento en el cual imagino que el presidente le propone ser candidato por Cádiz? Yo creo no, es así, es una, por así decirlo, una continuación lógica a lo que ya había acontecido en el 2019. Como bien sabes, tanto en ambas elecciones generales que hubieron de repetirse, tanto en abril como en noviembre de 2019, fui igualmente candidato en Cádiz por el Partido Socialista Obrero Español. Y primero, consecuencia de la vinculación expresa del Ministerio del Interior durante ese primer año de gobierno del 2018-2019 con Cádiz. Con el campo de Gibraltar más específicamente, pero con el conjunto de la provincia de Cádiz, donde se había observado que la seguridad realmente era absolutamente deficiente, donde se requería y se necesitaba el principio de autoridad tuviera otra vez vigencia, y aparte, porque también desde el gobierno, y como también conocerás, se había hecho un plan de infraestructuras de más de 1.000 millones de euros que se había aprobado por el Consejo de Ministros. Quiero decir, esas fueron las razones principales desde el punto de vista de un ministerio que se había enfocado claramente en Cádiz. Y luego yo tenía mi relación con Cádiz, porque he venido desde hace años 2 semanas al año a pasar unos días fantásticos a la zona de Rota. Hay un tema muy importante. Perfecto. Y es que España preside en los próximos 6 meses la Unión Europea. En Logroño tiene una reunión informal de ministros de Justicia y de Interior, y el apartado de la seguridad interior en Europa sé que es un asunto que siempre le ha importado mucho y siempre le ha preocupado bastante, ¿verdad? Es importantísimo, es absolutamente relevante. La seguridad interior y la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión Europea,
porque tenemos que tener en cuenta la libertad de circulación dentro de la Unión Europea, es decir, la ausencia de fronteras, ese espacio de libertad, seguridad y justicia, que es uno de los pilares básicos de la Unión Europea, y eso determina la necesidad de proteger nuestras fronteras exteriores, que son las fronteras exteriores de la Unión Europea, no de ninguno de los 27 Estados miembros, sino del conjunto de la Unión Europea. Y en eso se está trabajando para hacer frente a la delincuencia organizada, a la cibercriminalidad y en todos los ámbitos. Y haciendo también frente últimamente a lo que es la migración irregular, a las mafias que trafican con seres humanos. Y tenemos ahí un objetivo importantísimo, que yo diría que es el primer objetivo, que es aprobar definitivamente el pacto migratorio. Veo que está saliendo de las fronteras de Puerta de Tierra, está cruzando la muralla. Exacto, aquí estoy. Hay otra cuestión importante. Yo he trabajado en el campo de Gibraltar, he estado durante mucho tiempo trabajando allí como corresponsal de distintos medios, y es una tierra muy especial, en la que sucede de todo y en la que los recursos son pocos para lo que se necesita. El plan especial del campo de Gibraltar ha surtido efectos, ha significado un apoyo muy importante para la población y para la fuerza del orden, pero parece que nunca se está del todo contento por parte de las autoridades, ¿no? A ver, siempre todo es susceptible de mejorar. Aquel que entienda que su actividad profesional, que su gestión pública no es susceptible de seguir mejorando, yo creo que lo que hace es ir para atrás, evidentemente. Pero llevamos 5 años, como creo que has indicado, Pepe, con una inversión clara en materia de seguridad en el campo de Gibraltar, y la situación es altamente distinta. Y hemos hecho un trabajo en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dotándolas de los medios personales y materiales necesarios. Han hecho un trabajo no solo en algo que es muy importante, evidentemente, desarticular las redes, las organizaciones criminales y incautar alijos de droga. Pero hemos hecho algo muy importante, que es ir a lo que es el entramado económico-financiero de estas organizaciones criminales, que donde evidentemente se les hace más daño. El año pasado es la clave. El año pasado, si tuvimos el 2022 unas 860 operaciones en materia contra las organizaciones del narcotráfico, un tercio de esas operaciones iban dirigidas a la investigación de sus redes económico-financieras de blanqueo de capitales, y con un éxito yo creo que importante. Y para eso también se necesita más gente, más guardias civiles, más policías nacionales, más funcionarios de vigilancia aduanera, pero también más formados. Y en eso, evidentemente, también estamos trabajando para ser cada día más efectivos. ¿Todo para adelante? ¿La campaña, la responsabilidad política y también la maquinaria? Todo para adelante. La campaña electoral, evidentemente, como bien has indicado, tener listo, preparado todo el entramado para garantizar unas elecciones absolutamente satisfactorias para todo el mundo, garantizando la seguridad física de las elecciones, pero también la ciberseguridad de las elecciones, etcétera. Tenemos un conjunto de funcionarios públicos en este país muy competentes, con lo cual todo eso facilita la labor. Y luego también, como has dicho anteriormente, preparando el Consejo Informal, el Consejo JA Informal, que celebramos en junio, los próximos 20 y 21 de julio, es decir, todo ha coincidido. Pero bueno, teniendo equipos importantes, equipos solventes, todo es mucho más fácil. Y eso de que haya dirigentes políticos como Núñez Feijóo que duden de la probada profesionalidad de los carteros, pidiéndole que entreguen las cartas, en fin, eso es generar dudas de que las cartas se pierden, que los votos se pierden o se destruyen. ¿Eso es bueno para la democracia, Fernando? A mí no me parece que es bueno para la democracia. Yo creo que en campaña electoral nos tenemos que dedicar a trasladar nuestras propuestas, cada uno de los partidos políticos. Y todos somos conscientes de que las instituciones en España garantizan el ejercicio de nuestros derechos, en este caso correos. Yo creo que no haría falta ni hablar. Y por eso le pido a los carteros de España, con los que he trabajado de los mejores años de mi vida, que trabajen al máximo, que trabajen mañana, tarde y noche, y aunque no tengan los refuerzos suficientes, que sepan que custodian
algo que es sagrado de los españoles, que es su voto. Y por eso le pido a esos carteros, con independencia de sus jefes, que repartan todos los votos antes de que venza el plazo, para que los españoles podamos votar y ejercer nuestros derechos constitucionales. A toda la plantilla de Correos se lo pido, porque es fundamental para nuestro país. Y también me comprometo que si no le pagan en las horas extraordinarias, en el primer Consejo de Ministros le pagaré las horas extraordinarias a todos los carteros de España por cumplir con su deber, a todos. Sabemos que se han adoptado todos los medios necesarios, pero esto es algo obvio en una democracia. Se sabe que por la fecha de las elecciones, ya se sabía previamente que era el 23 de julio, y va a haber una petición razonablemente de voto por correo más importante. Y ya desde un inicio estaba previsto la contratación de más personal en la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. Y en ese ámbito se han contratado más de 19.000 personas. Es decir, se han adoptado todas las medidas. Y la Junta Electoral, que muchas veces se olvida, la Junta Electoral Central es la que nos coordina a todas las instituciones que estamos trabajando y perfectamente cada una dentro de su ámbito competencia, vuelvo a reiterar, garantizando el proceso electoral, pero siempre bajo la tutela, como corresponde, de la Junta Electoral Central. Bueno, está atravesando en este instante el puente de la Pepa, el puente más importante que tenemos en la provincia de Cádiz, aunque el Carranza finalmente le han quitado el nombre, por cierto, en el nuevo Consejo de Ministros, porque han desaparecido los nombres de aquellos dirigentes franquistas que no habían desaparecido, pues ya no se llama Carranza. Pero este es el puente de la Pepa, de la Constitución del 12. ¿Cómo se siente el cruzar una obra que fue planeada por unos y ejecutada por otros? Un ejemplo de colaboración entre gobiernos y entre distintos signos políticos, ¿verdad? Es que eso es lo importante, es decir, es la colaboración, la coordinación institucional. Cuando hay colaboración, cuando hay coordinación institucional, todo suele funcionar bastante mejor, porque eso implica que todos miramos a lo que es nuestro deber y miramos a la sociedad todos, y dirigiendo nuestro trabajo a la consecución de lo que es la mejoría de las condiciones de cada uno de los ciudadanos. Es así de sencillo, pero muchas veces no te creas que es tan fácil. Sin duda. Estoy viendo la Aurora Pórtico de Navantia. La verdad es que es un lujo poder conectar con usted, contigo, si te parece, Fernando, porque resulta difícil utilizarlo usted. Pero importante es también saber algo de las personas. Esto es un road trip. Gracias por aceptarlo, pero esto tiene su música, y esa música nos gustaría saber qué música es la que escucha Grande Marlaska cuando viaja, porque viaja mucho y está mucho metido en el coche, y los cascos y el smartphone creo que le sirven de bálsamo de Firabras, por decirlo así, ¿no? Sí. Pues utilizo música variada, música española cuando viajo. También me gusta la música clásica, pero cuando viajo es fundamentalmente música española, mucho Joaquín Sabina, mucho Alejandro Sanz, también Pablo Alborán, eso de los españoles. Y si me voy un poco a mi época más joven y de eso, pues y no música española, pero música rock, música pop, pues Bruce Springsteen, Waterboys, Tina Turner. Bueno, yo creo que para una persona de mi edad los más habituales. Pues como tenemos Spotify a nuestra disposición, gracias a los suecos, vamos a elegir una canción y la pondremos de fondo cuando editemos esto. Solamente un par de preguntas más. Cádiz, la provincia de Cádiz, está atravesando ahora mismo la zona de Puerto Real, lo veo perfectamente, donde estaba la antigua fábrica de Delphi, y hemos sufrido muchísimo en cuanto a la reconversión industrial. Parece que no hay malos momentos. En la aeronáutica estamos surgiendo con un apoyo de casi 16.000 millones de euros, se dice, por parte del gobierno en contratos programa con Airbus. Esto está cambiando el panorama en la Bahía de Cádiz, haciendo que la aeronáutica sea la fuerza tractora de la economía de la zona. Sin duda alguna. La aeronáutica, tú mismo lo has dicho, nuestros contratos con Airbus en la aeronáutica, el contrato de Airbus también para la fabricación de 500 A340
con la compañía Indigo India y donde nosotros produciremos el fuselaje. Pero también, aparte de eso, también la inversión, que también conoces, también en inversión, en innovación, en desarrollo, para estar también en la industria aeronáutica, evidentemente, en el punto más adecuado para seguir y teniendo la capacidad de seguir trabajando en el futuro, es decir, estar a la vanguardia de la industria aeronáutica. Y para eso es esa inversión, ese PERTE, esos 16.000 millones a los que has hecho referencia y un trabajo continuado y evidentemente de colaboración público-privada. Es muy importante, es un aspecto muy interesante tener en cuenta y a veces no se valora que los esfuerzos son por la parte pública, que han sido grandiosos, y por la parte privada. Por cierto, no me resisto a preguntar una cosa. Ayer, con los presidentes no se sabe qué hacer. Se dice que son como jarrones chinos, no se sabe dónde ponerlos a los presidentes. Pues creo que Aznar ayer dio la campanada y dijo que nos esperan momentos de austeridad y que hay que poner coto al gasto, y nos pintó un panorama muy negro en un foro en Sevilla, como imagino que ya sabrá. ¿Realmente esto es así? Entiendo que no es así, entiendo que en esos 4 años se ha podido demostrar que podemos salir de las crisis de distintas maneras. Una forma como fue en el 2012, con 50.000, 60.000 millones para las entidades bancarias, donde el paro creció de una forma desorbitada en nuestro país, donde no se miró a las clases trabajadoras, y otra forma como la que hemos podido comprobar con la pandemia, con la crisis energética, con la invasión de Ucrania, donde se ha incrementado el salario mínimo interprofesional un 47%. Se tiene que terminar. Y hay algunos que dicen, bueno, ir a volver a la disciplina, volver al rigor, significa pues pasar apuros. Pasar apuros se van a pasar si no se vuelve a la disciplina y se vuelve al rigor. Recuerda, Pepe, que se decía por la derecha que si se incrementaba el salario mínimo interprofesional iba a reducirse el crecimiento económico. Somos el país que más... Un desastre. Exacto, y somos el país que más está creciendo. Tenemos la revalorización de las pensiones conforme al IPC, este año 8,5%, cuando anteriormente con el Partido Popular el 0,5%, que es garantizando un derecho de las personas que han trabajado y su derecho a tener unas pensiones absolutamente dignas y adecuadas a la situación económica. Y el ingreso mínimo vital, importante. Yo creo que no, que cuando se conceden las condiciones para el progreso, para lo que es la nueva industrialización, el hacer frente a la necesidad de la transformación digital, de la transformación energética, ecológica, generar riqueza, una nueva riqueza como estamos observando, eso es el punto de apoyo para seguir teniendo las políticas sociales. A mí lo que me causa, por así decirlo, preocupación es que la derecha, en este caso el expresidente Aznar, siempre haga referencia cuando sucede esto al ámbito del estado de bienestar, es decir, hacer la inversión en beneficio de los más vulnerables, siempre generando ese miedo. Y lo importante es todo lo contrario, trabajar en beneficio de la gran mayoría, que eso es la forma de avanzar un país. Atravesamos por una zona, los que conocemos bien la bahía, sabemos que hay una zona negra, oscura, con poca cobertura, pero hemos apreciado nítidamente que Aznar es siempre tan ocurrente con este tipo de cosas, pero que estas cosas son las que preocupan a la gente. El generar miedo es algo que causa un efecto terrible en las clases populares. Yo quisiera decirle algo importante. El día del debate, cuando el señor Núñez Feijóo le propone al señor Sánchez un pacto para que deje gobernar a la lista votada, no cree, lo que pensamos muchos españoles, no cree que habría que haberle propuesto a la contra al señor Núñez Feijóo que rompiera inmediatamente los 140 pactos que había firmado ya con Vox, porque ya se gobierna con Vox por parte del Partido Popular. Mire, le hago una propuesta. Hagamos este pacto. Yo le dejo aquí el pacto y lo firmo en este momento delante de los españoles. Si usted
es el candidato más votado en las elecciones, Feijóo, yo me voy bien, a abstener en la investidura. Si lo soy yo, Feijóo, ¿se va a abstener usted? señor Es que Feijóo. sería importante que de este debate saliese una conclusión para toda España. Que usted, si pierde las A ver, elecciones, señor Feijóo. no va a optar a la presidencia del gobierno. Pero, Y señor si las Feijóo, pierdo yo, pero- tampoco. Por tanto, Pero señor hable con el Sánchez, señor Vara. Le dejo Habla este con el pacto. señor Vara. Le dejo este pacto. Hable usted con el señor. Eso es una realidad, Pepe, incuestionable. Y ha habido listas más votadas aquí en Cádiz, por ejemplo, consecuencia de las elecciones municipales, donde no se ha permitido a la más votada, como era el Partido Socialista, tanto en Ubrique como, por ejemplo, en Tarifa. Son dos ejemplos, y en Medina Sidonia, donde son tres ejemplos claros de que no se ha dejado. Y eso en otras grandes ciudades españolas, como es el caso de Burgos, de Valladolid, o como es en Extremadura, que si no me equivoco, tienen el debate de investidura de la señora Guardiola. Hay muchos ejemplos. Aparte, yo creo que la lista más votada en el 2019 tuvimos que repetir elecciones cuando el Partido Socialista fuimos la lista más votada. Y la lista más votada no necesariamente garantiza un gobierno firme parlamentario suficiente, porque no es la investidura solamente de un presidente y la formación de un gobierno, es tener un proyecto de legislatura evidente y con los apoyos parlamentarios necesarios y precisos. Esa es la única cuestión. Y nuestro sistema... Hoy toca la Sierra de Cádiz, que... Habla de... Perdona, Pepe. Sí, no, continúe, Fernando, continúe. No, eso quería decir, que decidamos, esperemos al 23 de julio, donde los españoles, y en este caso los gaditanos, decidirán el destino de su voto, y luego habrá que conformar las mayorías de gobierno firmes y que estén sustentadas en un apoyo parlamentario importante. Y esperemos, evidentemente, que ese apoyo parlamentario importante sea para el Partido Socialista Obrero Español. Una última pregunta, o una penúltima pregunta que decimos en Andalucía, como bien sabe, la penúltima, y es, ¿no le parece detestable, abominable que se vuelva a usar el tema de los muertos del terrorismo para la rentabilización de la causa electoral? Lo digo porque lo de María San Gil estos días nos ha dejado un poco estupefactos, y esta historia creo que a usted le toca el corazón, ¿no? A mí me toca mucho, por eso me cuesta hablarla, porque aunque se me haga la pregunta, Pepe, si respondo, parece que yo también me sumo a la utilización del terrorismo. Pero me parece una muy triste, porque el terrorismo fue lo que nos unió a todos los demócratas en España. Y creo que yo de algo sé de lo que ha sido el hacer frente al terrorismo de ETA. Y ahora que ese mismo terrorismo que ya ha vencido hace más de 11 años se utilice para dividirnos, me parece algo realmente muy triste. Voy a dejarlo en muy triste. Y estos últimos días, donde ya se ha hecho que se divida a las asociaciones de víctimas del terrorismo, lo que nunca había acontecido, me parece aún más triste. Pero te diré, esos gritos, esos eslóganes que dicen que es libertad de expresión, me parecen que es una indignidad y una falta de respeto a todas las víctimas del terrorismo y a toda la sociedad española. Nos hicieron mucho daño. Y yo, como siempre dije, el terrorismo nos hizo mejores en que nos hizo más fuertes para hacerle frente con el imperio de la ley. Pero también es cierto que el terrorismo en alguna ocasión no sacó lo mejor de nosotros mismos. Y en algunos parece que dejó alguna secuela de ese tipo. Pues muchas gracias, porque sé que le cuesta trabajo pronunciarse sobre estos temas, siempre ha sido muy cuidadoso para pronunciarse, pero es algo que a la opinión pública y a la gente con sensibilidad nos mueve el corazón, nos duele mucho tanto todo lo que ha pasado y nos alegra mucho, Fernando, que haya personajes como Rodríguez Zapatero que hemos redescubierto totalmente. Esto pasó como cuando Corcuera descubrió la Guardia Civil y el valor de la Guardia Civil para muchos lo más leal que encontraron. No sé si recuerda aquel episodio de... Sí.
Pues por lo mismo, hemos descubierto a Zapatero y hemos descubierto un Zapatero reivindicador y retador y sobre todo orgulloso de haber acabado con ETA. Pues un gran presidente, y yo creo que un gran presidente y orgulloso de haber acabado con ETA, pero también, y yo lo digo, acabamos todos, se acabó con un gobierno socialista, con un ministro del Interior socialista como Pérez Rubalcaba, un magnífico ministro, también fue candidato por esta provincia de Cádiz, pero todos acabamos con ETA, acabamos toda la sociedad española. Toda la sociedad española la hicimos frente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, jueces, fiscales, pero la sociedad civil, toda aquella sociedad que se pronunciaba en la calle, que salía a la calle y que hacía frente al terror. Todos fuimos. Y lo de mi antecesor, Corcuera, yo creo que eso era mucho más fácil. Reconocer el valor y el honor de la Guardia Civil es muy fácil. Pues nada más, muchísimas gracias, Fernando Grande Marlaska, candidato número 1 al Congreso por Cádiz, y queda ya en la historia las críticas a los paracaidistas que llegaban a la provincia por tanto de distintos partidos políticos. La suerte es que ahora los paracaidistas llegan, pero llegan con las fuerzas llenas y espero que con mucha ilusión y con mucho apoyo por parte de usted a todo lo que se necesite en la provincia, de eso estoy seguro. Y gracias por el road trip, por permitirnos entrar en el coche y estar un ratito compartiendo tiempo ya por Jerez de la Frontera, imagino, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, sí, exacto. Controlas tu provincia. Y además he vivido momentos muy especiales en otro tiempo de mi vida que me hacen valorar muchísimo el esfuerzo, el compromiso y el arrojo que hay que tener para ser, como siempre hay, ministro del Interior, porque ser ministro del Interior marca mucho, Fernando. Al final Eso, es algo que no se puede olvidar nunca. Eso te tengo que dar la razón también. Eso te la doy totalmente. Pero también te Muchas digo gracias. que es uno de los más... Pero también, perdona, disculpa, ya termino, también te diré que es el mayor honor que he tenido en mi vida ser ministro y seguir siendo ministro del Interior del Gobierno. Hemos tenido un pequeño fallo ahí de sonido. Lo repetimos esa última frase, por favor, Fernando. Que de referirte que para mí ser ministro del Interior del Gobierno de mi país es el mayor honor que he podido tener. Realmente es un trabajo muy exigente, pero totalmente compensado con el honor que representa. Pues cuídese y cuídanos, querido Fernando. Muchas gracias. Y muchas gracias al equipo que le hemos tenido en vilo estos días, preguntándole y pidiéndole esto tan sencillo que era que nos permitiera entrar en un mundo que no siempre se puede hacer. Esto no se hace habitualmente en prensa, pero la experiencia me está diciendo que tenemos que ahondar mucho más en la vida de las personas y hablar con ellos de otra forma, en su coche, por ejemplo. Claro que sí, pero acuérdate que te he dicho que todo es más fácil teniendo un equipo magnífico y ese es mi caso.